Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el placer y la dicha, de contar en el canal con nuestra hermana Margarita desde México. Muy buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Pues como Bueno, le decía, ¿no? Bienvenida y muchísimas gracias por haber querido estar en el canal y dar su testimonio. Me gustaría, pues, antes de comenzar, ¿no? El testimonio, pues, que nos contara, ¿no? Que quién es Margarita. Háblenos un poquito sobre usted. bueno, sí, buenos días a todos. Yo soy Margarita Hernández y pues yo soy de la Ciudad de México, del DF, y pues les quiero contar las experiencias y sueños que tuvo mi hijo y todo lo que pasó en el transcurso de ese sueño y anteriormente fue en el año pasado, precisamente en el mes de abril pasó todo esto. Y anteriormente, pues él desde que tuvo ese sueño hasta ahorita yo he tenido también experiencias. Y les voy a contar pues desde el principio, ¿no? Desde que mi niño tuvo esto. Todo empezó desde que mi niño una vez estaba durmiendo y eso de las 4 de la mañana, aproximadamente de la mañana, empieza él a tener un sueño Hermana, don ¿qué edad tiene su hijo? ahorita mi niño ya cumplió los 18 años, apenas en Perfecto, este mes, precisamente en este mes, pero perfecto. el año que él le pasó todo eso fue en el año precisamente el año pasado, en el mes de abril igual. Este, a él le pasó que estaba durmiendo y en el transcurso de que él estaba durmiendo, escucho que él se estaba como que gimiendo y estaba a la vez llorando. Entonces nos paramos, él y su papá nos paramos, su papá y él. Me paré y yo le dije, pues, ¿qué le pasaba, no? Le dije yo a mi niño, le digo, ¿qué te pasa? Y él no me contestaba. Él estaba prácticamente durmiendo. Él dormía, pero a la vez estaba llorando y como que a la vez platicando, pero no conmigo, sino con alguien más. Entonces, yo le decía a él, ¿qué tienes, hijo? Y él no me respondía. Cuando yo le insistía y le insistía que me platicara, parecía que él no me escuchaba. Entonces, yo nada más escuchaba que él platicaba con alguien que él no quería. Decía, es que yo no puedo y no quiero. Y al final de cuentas, su papá agarra y lo empieza a mover y le empieza a decir que despierte y que abra los ojos, porque a lo mejor tenía una pesadilla, pero no era así las cosas, sino que cuando yo empiezo a ver que él empieza a llorar, pero le salían las lágrimas sobre su rostro, yo le empiezo a decir a mi niño, despierta papi, le digo, ¿qué tienes? ¿Estás soñando? ¿Qué tienes? Pero en ese transcurso escucho que él dice algo de la Biblia, dice unos versículos de la Biblia y lo empiezo a apuntar, ¿no? Yo agarré una libreta y le dije, no, pues, ¿por qué está diciendo esto, no? Agarré una libreta y anoté los versículos. Cuando apunto los versículos, mi niño me dice, empieza a decir los versículos, pero empieza al mismo tiempo, empieza a rezar el Ave María. Cuando él empieza a rezar el Ave María, empieza a como que él solito como que hizo una forma de pararse y sentarse en la cama y empieza a orar, a orar. Entonces, en ese transcurso, su papá le decía que qué era lo que tenía, pero aún así él no podía abrir los ojos. Él nada más lloraba y lloraba. Y cuando al final de cuentas tardó unos, ¿qué será? Una media hora o menos, 15 o 30 minutos, en lo que él trató de reaccionar. Cuando él reacciona y despierta prácticamente,
abre los ojos despacio, porque no los abrió así de jalón. Él los abrió despacio, este, le decía yo que tenía, y él empieza a llorar con un sentimiento, pues, fuerte, ¿no? Entonces, yo le empiezo a decir, ¿qué te pasó o qué tienes? Y él me platica que él estuvo con Dios. Él me dice: yo estuve con Dios, mamá". Y yo le digo: "¿Cómo que estuviste con Dios? O sea, ¿cómo sabes que es Él?". Y él me platica: "Es Él, porque Él me dijo que me va a mostrar". Y yo le dije: "¿Pero qué te va a mostrar?". Y dice él que le iba a mostrar todo lo que iba a pasar, que porque en sí ahorita ya estamos, dice él, en ese momento él me dijo que ya le faltaba muy poco para que Dios regresara y que ya muy pronto, iba a tocar la última trompeta. Entonces yo le dije, le digo: "Entonces, ¿cuántas trompetas ya se tocaron, no?". Y él me dijo: "Es que no me dijo bien, él nada más me dijo que me preparara, porque ya va a tocar la última trompeta". Y me dijo que según yo le iba a ayudar, pero que yo aceptara que le ayudara. Entonces, yo me negué a decirle que no, yo le dije que no, y yo le respondí a mi hijo: "¿Por qué le dijiste que no? Le hubieras dicho que sí, le ayudabas". Entonces, él dijo que Dios le decía: "Ayúdame a regar mi palabra". Entonces, mi hijo lloraba en ese momento, cuando él llora, le llega un temblor así fuerte, como dice él que no era frío, ni era que tenía miedo en ese momento, porque él no tenía miedo. Él dice: "Yo no tenía miedo, simplemente que me llega como un escalofrío fuerte en todo mi cuerpo, porque cuando yo estaba con él, él me dijo que me iba a mostrar, pero al final de cuentas, él decía que si yo quería, que él me iba a mostrar y que me había elegido a mí, pero yo le dije que yo no quería". Y Dios me dijo: "Es que yo te escogí a ti, y no nada más a ti, he escogido a varios de mis hijos en todo el mundo, para que rieguen mi palabra". Entonces, mi hijo se pone a llorar y me dice: "Es que ya muy pronto él va a llegar". Y yo, pues, yo le decía, "¿Qué es lo que más te dijo?", ¿no? Y él me decía: "Mamá, Dios me dijo que me iba a mostrar, pero cuando yo caminé sobre un lugar muy bonito, era como un camino de un parque hermoso, este, alrededor habían muchas árboles, pero en ese camino era un camino verde", dice, y yo iba platicando con él, porque él me dijo: "Te voy a mostrar, sígueme", y yo lo seguí, pero cuando él se adelantó un poquito más, entramos, se podría decir, como en una tipo, entrada, y en las entradas estaban escoltándolos, este, no sé, mamá, dice, estaban escoltándolos como ángeles, no sé, dice, pero eran muchísimos que estaban alrededor de esa entrada. Cuando Dios entra en esa entrada que se iluminaba, porque dice que se iluminaba, Dios entró en ese pedazo y le dijo que lo siguiera. Entonces él se detuvo y ya no entró en la entrada porque se quedó sorprendido al ver que en la entrada estaban escoltando, como dice él me platica que son serafines, porque son serafines y arcángeles, o sea, son ángeles. Entonces yo le decía a mi niño, le digo, este, ¿son ángeles o serafines? Le digo, ¿y cómo son? Y él empieza a ver en el video, ¿no? Dice, es que es cierto, los ángeles no son como todos piensan, porque hay muchos que piensan que los ángeles son como humanos, son personas como nosotros, no lo son. Dice, las personas, todos piensan los humanos que los ángeles son así y no lo son. Los ángeles serafines son diferentes. Dice, y cuando yo veo la entrada, habían ángeles, pero con muchos ojos. Había uno que tenía una cabeza de león y tenía como 3 cabezas.
Entonces, cuando yo los veo y había otro que tenía un aro alrededor, pero con muchos ojos. Entonces, yo me paro sobre la entrada, ya no entré con Jesús. Yo digo, dice él que era Jesús, pero ya no entró con él. Dice, yo ya no entré porque me quedé atajado al ver, sorprendido, que me sorprendí al momento de que los vi. Yo ya no quise entrar. Entonces me quedé en la parte afuera de la entrada y Jesús se quedó mirando desde ahí y yo ya no seguí. Entonces vuelvo a reaccionar, fue cuando yo despierto y regreso aquí nuevamente con ustedes, pero yo estaba con él. Dice, entonces Dios me dijo a través de ese sueño que él quería que yo regara su palabra, que él muy pronto iba a llegar y que la gente de aquí, la humanidad, que se está portando mal. Decía él, es que todos se están portando mal, mamá. Y él dice que muy pronto va a llegar y ya está por llegar. Y me dijo que me preparara. Entonces, así quedó ese pedazo de ese sueño, hermano. Entonces ya, en ese pedacito yo le dije a él, pero yo escuché que dijiste algo de la Biblia, de unos versículos. Entonces él me dijo, es que yo no me acuerdo que sean versículos, yo no me acuerdo que si te dije de los versículos o que yo soñé en versículos. Entonces yo le dije, le digo, sí, porque en el transcurso que tú estabas durmiendo, yo escuché que tú decías algo de los versículos de la Biblia y precisamente los apunté. Entonces, él me dice, no, no me acuerdo, mamá. Él me decía que no se acordaba, ya se le había pasado. Entonces, ya quedó en el transcurso del día, estaba jugando con su hermano y cuando él juega con su hermano tiene un golpe en la cabeza. Mi hijo tiene un golpe en la cabeza y como que fue un sangoloteo que le vino todo el recordatorio del versículo. Entonces, él me dice, mamá, ya me acordé cuál era el versículo de la Biblia. Y yo le digo, ¿cuál era? Y él me dice, eran los versículos tal y tal. Entonces yo le empiezo a decir, le digo, sí, es que yo escuché que decías de versículos y decía, mira, estos son, y él ya los empieza a apuntar en la libreta y coincidían con lo que yo le había puesto. Entonces yo le dije, le digo, es que son los mismos que tú dijiste a través cuando estabas durmiendo. Entonces, en ese momento, pues, empezamos a ver en la Biblia y todo para ver qué era lo que significaba. Pero, la verdad, hermano, no le entiendo bien a la Biblia, no sé qué quiera decir. La verdad, nunca lo he leído, a lo mejor lo tomo y lo leo, pero no le entiendo la palabra que quiera decir, ¿no? Hermana, su hijo anteriormente a ese sueño, él leía la Biblia, conocía la escritura para poder decir algún versículo o algo. Anteriormente, él estaba apuntado en el catecismo para Ajá, hacer la confirmación, pero dice él que habían tocado la Biblia, pero no esa página, o sea, no el versículo claro, de el que él decía. claro, entiendo. En Ajá, entonces, ahí empezó todo como que yo le conté a mi hermana todo esto porque yo quería que alguien me dijera y estaba precisamente como que ahorita lo que ahorita le estoy contando y lo puedo contar a todo el público, es algo que yo lo puedo contar normal, pero anteriormente, cuando pasó todo esto, aproximadamente el año pasado, yo no podía contar esto porque me llega un sentimiento al ver y al recordar todo lo que mi hijo pasó en ese transcurso de ese sueño, porque yo sentía que mi hijo se iba a quedar porque no despertaba, él no despertaba. Entonces, ya pasó todo esto y yo le contesto a mi hermana y mis hermanas, pues ellas decían que era algo de Dios, ¿no? Entonces me decían que le fuera a platicar al padre todo esto, lo que había pasado. Pues sí, acudí al padre y le conté al padre lo que había pasado. Y precisamente lo que el padre me respondió
hay algo que no le conté desde atrás, que según, yo le conté al padre que en el transcurso de ese sueño yo sentía que mi hijo ya no iba a despertar, que se lo iba a llevar Dios. Entonces, yo le conté eso al padre que mi hijo había tardado en despertar, pero que le había tenido experiencia con Dios, y el padre me responde diciendo: "Si Dios se quiere llevar a tu hijo, así será, así será, y qué mejor que mejor se vaya antes". Él me responde con las palabras diciendo: "Qué mejor sería llevarnos antes a que estar en este mundo y pecar más". Entonces yo le decía: "Es que yo la verdad, yo no quería escuchar esas palabras. Yo lo que quería era que alguien me dijera otras cosas diferentes". Entonces yo le decía al padre, le digo: "No, padre, es que lo que pasa que mi niño tuvo esta experiencia y yo siento que Dios se lo quería llevar, pero antes de todo eso, yo siento que a lo mejor quería que regara su palabra o no sé, que le ayudara en algo", como él dice, ¿no? Permítame un poquito. Sí. Entonces, yo le digo al padre todo esto, y el padre me responde diciendo esas palabras, pero le vuelvo a repetir, hermano, que no eran esas palabras que yo quería escuchar que me dijeran. Yo quería escuchar otras palabras que me orientaran y que me dijeran qué era lo que quería o qué era lo que Dios quería de mi hijo. Si quería que le ayudara, pues así iba a ser, pero simplemente que me ayudaran, pero no tuve a esas personas en ese momento para que me ayudaran. Yo simplemente le conté a mi hermana y mi hermana le platicó, a unas hermanas que precisamente son de la iglesia, y ellas, pues sí, nos orientaron, pero prácticamente no me daban algo bien. Ahí quedó mi sueño, y ya, con el paso del tiempo, mi hijo no tardó mucho, en una semana, otra vez, aproximadamente en una semana, vuelve a tener mi hijo otra vez ese sueño, pero el sueño ya era diferente. Dif El sueño donde ahorita mi niño tiene otra vez con Jesús. Ahora dice que él estaba orando junto con Jesús. Él me explica que en donde él había ido era en un tipo parquecito, y en ese parque, cuando él llega, dice que Dios, Jesús, estaba ahí. Yo le digo a mi hijo que cómo es que sabe que era Jesús. Dice que es porque él estaba vestido prácticamente con una, una vestimenta, como antes, ¿no? Como antes se vestía Jesús, como en las películas lo ponen, ¿no? Y Ujú. con una tela aquí cruzada, aquí en la parte de aquí, en nuestro hombro, cruzada. Pero él dice que venía descalzo, venía Jesús descalzo, pero nunca le veía el rostro, nunca le vio el rostro. Dice él que cuando él vuelve a encontrar con él, este, no le ve el rostro, simplemente que él está orando en una piedra grandísima, él estaba hincado, Jesús estaba hincado. Cuando él está hincado, que él se acerca y le dice, este, que le dice Jesús, antes de que él se acercara, le dice, siéntate, siéntate y híncate, ven a orar conmigo. Entonces, cuando él acepta, o sea, él se acerca a él y se hinca, al igual que él, dice él que él no podía orar como él, porque él estaba orando en otra, como en Lengua. otro, mande. En otra lengua. Ajá, ajá. Dice él me explica más o menos cómo, como Jesús hablaba en otro. Y él dice, él estaba orando, pero estaba orando en otra
en otra, él dice idioma, ¿no? Pero no era idioma, ajá, otra lengua. Él estaba orando. Entonces dice él, cuando yo lo encuentro, él estaba orando, mamá, pero, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él estaba orando, él me dijo, cuando acabó de orar y me dijo que lo siguiera, nos paramos de ahí, me dijo, ¿has pensado en lo que te he dicho? Entonces él se queda así mirando a mi niño y dice, me da gusto que hayas venido de vuelta. Entonces cuando mi niño se acerca otra vez a él, le dice que lo siguiera, que le iba a mostrar. Y entonces cuando le muestra, dice él que él vio toda su infancia desde pequeñito, dice, no sé cómo Dios me mostró toda la infancia desde que yo estaba chiquito. Desde que yo estaba chiquito me lo mostró. Entonces, cuando él me muestra desde que yo estaba pequeño, yo le respondí por qué me había mostrado eso. Y él me dijo que si sí aceptaba ayudarle, me volvió a decir, si le ayudaba otra vez a regar su palabra. Entonces yo le dije, pero ¿por qué viendo tantos niños, tanta gente, por qué me escogiste a mí? Entonces, Dios le responde, porque como a ti te he escogido, a otros más escogeré, pero yo quiero que rieguen mi palabra, pero yo quiero que tú aceptes antes de que él regresara, que quería que él le fuera a decir a todos, a toda la humanidad, que se arrepintieran de todo lo que estaban haciendo y todo lo mal que nos estamos portando en este mundo. Entonces, él empieza a decir, dice, mamá, es que Dios me dijo que él ya pronto va a llegar y estamos en este tiempo que van a venir muchas cosas, pero Dios dijo que ya va a tocar la última trompeta porque ya muy pronto va a regresar. Entonces, cuando él me dijo que le acepte, yo me niego otra vez a ayudarle, mamá, porque yo no soy digno de que él me escoja a mí. ¿Por qué me va a escoger a mí si yo no soy digno de que él me escoge? Entonces yo le dije, le digo, pero si él ya te escogió, él nada más quiere que tú aceptes. Dice, es que yo no sé. Y él se pone a llorar. Cuando él tiene ese sueño, él se pone a llorar porque dice que Dios quiere que le ayude a regar su palabra. Pero le digo a mi niño que precisamente en ese tiempo yo le decía, acepta lo que es la palabra de Dios, porque si Él te escogió, así va a ser. Ok. Entonces él decía que no, que no, y que no, y que no, que él no quería, pero yo le decía a él, ¿por qué no quieres o por qué te niegas a no escoger? Él me decía, es que yo no soy digno, mamá, yo no soy digno de que él me escoja a mí. ¿Por qué no escoge a otros niños? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo no me he portado bien, por qué me escogió a mí? Entonces le digo, no sé, yo no sabría decirte solamente si tú es Dios, le dices por qué te escogió, por qué, él sabrá responderte. Entonces ahí, hermano, termina ese pedazo de ese sueño y la plática que yo tuve con mi hijo y en ese transcurso no sé qué fue, si tanto que mi hijo se negaba o no sé, no tardó mucho que en el transcurso de ese tiempo empiezo a tener yo sueños, pero no era con Dios. Yo no soy una mujer casada, yo soy en unión libre, pero yo empiezo a tener sueños prácticamente no con Dios, sino ya empiezo a tener con las almas benditas del purgatorio. Este, fue en un tiempo que también me ponía yo prácticamente a orar anteriormente, antes de que mi hijo tuviera el sueño, todo esto, yo me ponía a orar, a rezar y todo, voy a misas y todo, pero no comulgo, hermano, porque no soy una mujer casada o así. Entonces,
Le digo que yo empiezo a tener ahí ya los sueños con las almas. Un, Anteriormente me puse a rezar un, un rosario completo, completo, de un mes aproximadamente, un mes completito. Cuando yo rezo el rosario, dije, no, pues voy a rezar el rosario por las almas benditas del purgatorio, pero un mes completito lo voy a hacer por el alma de mi papá, porque mi papá aproximadamente ya tiene 17, ahorita ya cumplió 17 años, hizo de haber partido. Entonces yo lo hice por él y dije, pues voy a hacer este rosario por él y por las almas benditas del purgatorio. Entonces me pongo a rezar, precisamente un mes completito, sin parar, todos los días. Entonces, ya desde ahí empiezo cuando ya es el último día para terminar, el último rosario de las almas benditas del purgatorio, le cuento yo a mis hermanas, ellas se sorprenden de todo esto porque le repito, hermano, que yo no sé qué es lo que sea o qué es lo que quiera Dios de nosotros, porque yo no entiendo. Entonces, empiezo a tener este sueño con, con mi papá. Mi papá llega en el último día de ese mes, cuando yo acabo mi rosario. Mi papá llega en la noche y me despierta a las 3 de la mañana. Todavía me acuerdo porque fue a las 3 de la mañana que él llega y se sienta al lado de mí y me dice, mago, mago, despierta. Entonces cuando yo agarro y según yo en mi sueño yo despertaba y abría mis ojos. Cuando yo despierto, veo que, veo que mi papá está al lado de mí, sentado. Pero cuando despierto, mi papá me dice con esas palabras, él me dice, hija, ya me voy, pero muchas gracias, hija, por todo lo que hiciste. Entonces, yo agarro y le digo a mi papá, pero yo prácticamente, yo sabía que mi papá ya no estaba en este mundo. Entonces, yo lo que agarro y, y yo lo que quería era abrazarlo, pero no sé por qué nunca lo hice, nunca lo hice. Yo quería abrazarlo, darle un beso y nunca lo pude hacer, ni cuando fue sus últimos días. Entonces, agarro y yo lo veo a él, que él estaba sentado, pero él no venía vestido con su vestimenta al igual que él se fue, ¿no? Cuando lo enterramos, con la vestimenta que lo enterramos, sino que él venía vestido todo de blanco y descalzo. Entonces, cuando él se sienta al lado de mí, me dice, hija, ya me voy, pero ahí cuidan a tu mamá, se cuidan ustedes y ya me voy, hija. Entonces mi papá agarra y se para y me dice que nos cuidemos. Se para, pero yo nada más no notaba a él. Cuando él se paró, se alumbró en mi cuarto una luz que salía de un rincón y mi papá se fue sobre esa luz que iluminaba muy bonito. Se fue y caminó, pero atrás de él venían varias gente caminando, que en sí yo no conozco a esa gente, a nadie, pero toda la gente que iba atrás de mi papá, todos iban diciendo la palabra que, que muchas gracias. Me decían a mí, a pesar de que yo estaba acostada, me decían gracias por todo, pero yo no entendía por qué. Yo decía, ¿por qué, no?
Entonces, yo lloraba y lloraba porque, yo lloraba a pesar de que yo veía a mi papá que se iba, yo lloraba y veía toda la gente que iba pasando atrás de él. Era mucha gente, que toda la gente, empezaba a llorar, a llorar. Yo empezaba a llorar, pero toda esa gente venía diciéndome a mí que muchas gracias. Entonces, cuando mi papá se fue, se cerró como que prácticamente esa luz que se alumbró en mi cuarto se cerró y prácticamente cuando se cierra, fue como que algo me despertó y me desperté prácticamente como que algo y desperté, así como de jalón, despierto y digo, ¿qué está pasando? Pero yo estaba empapada de llanto, empapada de que yo estaba llore y llore. Entonces, yo despierto a mi pareja y le digo, este, no sé qué es lo que pasó, no sé, no entiendo. Y él me explica por qué. Él me dice: "¿Por qué?". Le digo: "Porque yo soñé con mi papá, pero él vino nada más a decirme que muchas gracias, pero que me cuidara y que cuidara a mi mamá y que nos cuidáramos". Entonces, mi mamá, mi esposo me dice, pero sí era él. Le digo, sí, pero él venía vestido de blanco, pero toda esa gente que iba atrás de él iba igual que él, vestida de blanco, descalza, y iban hacia la luz. Cuando esa luz se alumbró en el cuarto, ellos caminaron sobre esa luz y se cerró. Entonces, cuando se cierra, yo abro mis ojos y cuando abro mis ojos veo que yo estaba empapada de llanto y le digo a mi esposo, le digo: "No sé", le digo: "Mi papá vino", pero yo lloraba, a pesar de que yo le contaba a él todo esto, yo lloraba y lloraba. Entonces él me decía que me calmara, me decía: "No, pues cálmate, ya tranquilízate y vuelve a dormir". Entonces yo en ese momento dije: "¿Por qué soñé con mi papá?". Hasta ya después de unos días yo le contesto a mi hermana y mi hermana me dijo, pues yo creo que mi papá vino, porque te vino a agradecer de que lo ayudaste o no sé, dice, no sé, pero, o sea, no, yo nunca pensé que con esta oración yo iba a ayudarlo. Yo prácticamente, yo lo hice porque yo quería rezar por él. Entonces, ese fue mi primera experiencia, hermano, que yo tuve, y desde ahí, ya, como pasan los días, empiezo a tener otra experiencia. Hermana, Este, antes de que nos comience a dar esa segunda experiencia, me gustaría puntualizar una cosita, ¿no? sí, Fíjese qué interesante, ¿no? Y la teología católica, pues así lo contempla, ¿no? Si leemos, por ejemplo, el libro de Teología de la Salvación del padre Antonio Rollo Marín, que es un teólogo que a mí especialmente me gusta, ¿no? En las explicaciones del purgatorio nos dice este sacerdote dominico que las almas saben cuándo oramos por ellas y sabe quién ora por ellas. Eso me parece algo precioso, ¿no? Que Dios permita cuando nosotros desde la sí, tierra oramos por alguien y ese alma sabe en el purgatorio que tal persona está rezando por ella, para que salga pronto del purgatorio y para que tenga un purgatorio pues más leve, ¿no? O más llevadero. Me parece excelente esa historia porque confirma, ¿no? Confirma lo que la teología católica, o al menos la teología del padre Antonio Rollo Marín, pues nos explica, ¿no? Pues esa era la puntualización, hermana. ajá, sí, Continúe cuando quiera. sí, gracias. Este, y ya le repito, hermano, que ya desde ahí empecé a tener esa experiencia y ya desde ahí empiezo a tener con, no sé qué quiera decir, pero otra vez empiezo a tener esa experiencia
Yo digo que era con las almas benditas del purgatorio, porque estoy durmiendo otra vez y empiezo a ver que en el transcurso del sueño, cuando estoy durmiendo, llega una persona que no entiendo, la verdad, hermano, no sé si sea la Virgen o una mujer, porque era una mujer la que me hablaba. Yo en ese transcurso que estoy durmiendo, me dice, yo tenía mucho miedo, hermano, porque yo veía a través de alrededor de mi cama, veía varias manos saliendo y queriéndome tocar. Yo sentía que me querían tocar, pero no sé si sea así. Entonces, cuando yo me duermo en la orilla de la cama, pero yo veía que salían manos, pero las manos no eran prácticamente manos como el de nosotros, bien, ¿no? Las manos estaban como sucias, negras, o sea, maltratadas, no sé, quemadas, algo así, ¿no? Negras, sucias. Yo veía manos que salían alrededor de mi cama y, yo me ponía y yo decía, no, yo tenía miedo, a pesar que era un sueño, yo tenía miedo, porque yo lloraba, estaba llorando y yo decía, no, déjenme, déjenme, yo decía en mi sueño, déjenme, déjenme, ¿qué me quieren hacer? Déjenme, yo les gritaba porque yo no quería que me tocaran, porque eran puras manos que salían alrededor de mi cama. Y cuando yo grito y decía, ay, no, déjenme, déjenme, una voz, escucho, hermano, escucho la voz que dicen y gritan diciendo, no, no lo gritaron precisamente, simplemente una voz muy tranquila, suave, donde me dicen, lo tienes que decir. Entonces yo escucho la voz y yo le decía a la persona, porque no sé si sea persona o quién era, pero yo le decía, ayúdame, ayúdame. Y te prometo, yo todavía le decía a través de mis sueños, ¿no? Yo le decía, y te prometo que yo no voy a decir nada de esto a nadie, pero ayúdame, porque yo estaba pasando por ese momento, hermano, con muchas manos que me querían tocar, no sé si me querían hacer daño, yo no entiendo, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo digo ayúdame, te prometo que no lo voy a decir y a nadie se lo voy a contar. Ella me responde diciendo, no, tú lo tienes que contar y se lo tienes que decir a todos. Entonces, cuando yo me quedo así, yo me quedo a todos, pero ¿a quién a todos? Y ella me dice, no tengas miedo, no tengas miedo, este, no tengas miedo, tú tienes que contarlo y se lo tienes que decir a todos. Entonces, cuando yo me quedo así, este, yo rezaba el Ave María porque ella me decía como que yo nada más escuchaba la voz porque no la veía ni nada. Ella me decía, tú lo tienes que decir y no tengas miedo porque ellos no te harán nada. Entonces, cuando yo empiezo a rezar el Ave María, como que me fui tranquilizando y todo esto como que se tranquilizó. Entonces, vuelvo a despertar, también eran aproximadamente como a las 3:30 de la mañana, vuelvo a despertar y yo estaba llorando, llorando y llorando y tenía, no sé si era miedo o pánico de haber visto o de haber sentido todo esto, ¿no? Como que me querían jalar, no sé. Entonces, vuelvo a despertar y le digo a mi esposo, yo lo despierto a él porque luego yo lo despierto y le digo, es que tuve este sueño, no sé qué quiera decir o qué sea. Entonces él me empieza a decir, pero él me empieza a abrazar y me dice, no es nada. Digo, es que como que veía muchas manos que salían alrededor de la cama, muchas manos, pero esas manos no eran como las de nosotros, eran manos maltratadas, manos quemadas, manos sucias. Yo decía sucias o negras, pero eran muchísimas manos que yo sentía que me trataban de agarrar, pero no era que me querían agarrar.
Entonces, no sé, yo le decía a mi esposo que también escuché la voz de una persona que me hablaba, pero era una voz muy bonita, pero esa voz, le digo a él que yo nunca la he escuchado, era de una señora, muy tranquila, pero, o sea, ahí prácticamente, hermano, o sea, ese sueño nada más fue un pedacito. Entonces ya, sueño ese pedazo y ya, hermano, ya me tranquilizo y todo, paso este sueño. No sé, hermano, tengo, en esos días tengo otro sueño, pero mi esposo me dice que él no es muy apegado a las oraciones, él no reza, él prácticamente no va a la iglesia mucho tampoco, pero él me dice que ya no siga orando. Él me dice esas palabras, ya no sigas orando, porque a lo mejor por eso estás teniendo esto, ¿no? Entonces yo le decía a él, le digo, pero es que siempre lo he hecho, ¿por qué o por qué me está pasando esto? Entonces prácticamente él me dice, es que ya no sigas orando, a lo mejor te está pasando esto por esto, ¿no? Porque estás teniendo esos sueños que no te dejan dormir en la noche. Entonces yo le decía, le digo, no sé, le digo, no sé qué sea. Entonces vuelvo a tener otro sueño, hermano, pero esto sí ya no sé si sea un alma o un alma del purgatorio o sea otro sueño. Este es otro sueño donde yo estoy durmiendo y, y entran en mi cuarto y así como yo estoy durmiendo, se me suben encima de mí, pero esta persona era una persona vestida de negro. Esta persona sí se lo puedo describir cómo es, porque yo lo vi en mi sueño, pero yo siento que era una persona mala. Porque él viene y yo estoy durmiendo, cuando yo estoy durmiendo, él viene y se me encima, arriba de mi cuerpo y me agarra de mis brazos, prácticamente de mis brazos, y me sangolotea. Cuando me sangoloteó, él me decía que lo dejara de hacer. Cuando yo le decía a él, porque yo todavía le respondí, le dije: "¿Qué es lo que quieres que deje de hacer?". Entonces él me decía: déjalo de hacer". Y me sangoloteó, porque sí me agarró fuerte, me sangoloteó. Cuando me agarra fuerte de mis brazos, con su fuerza, era muy fuerte. Me agarró y me paró de mi cama y me puso en donde yo rezaba, porque yo prácticamente no, mi cuarto no es muy grande, es un cuarto muy pequeño. Entonces, me para en donde yo rezo y él me dice, este, quiero que lo dejes de hacer. Él venía vestido todo de negro, este, venía tapado de la cara, tenía una vestimenta como que prácticamente con gorro y no se le veía el rostro, no se le veía el rostro porque nunca se lo vi. Entonces él me decía que lo dejara de hacer, pero cuando él me decía, me sangoloteaba y me maltrataba. Entonces yo le decía, ¿qué quieres que deje de hacer? Suéltame. Yo le decía, suéltame, suéltame. Entonces, yo, aún así que me sangoloteaba, yo gritaba y le decía a Jesús que me ayudara. Decía, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y le gritaba a la Virgen, ayúdenme, ayúdenme, por favor. Entonces, él me maltrataba. Cuando él agarraba y me maltrataba de mis brazos, como yo hice una oración que fue el Ave María en ese momento cuando él me tenía, pero aún así como que él me empezó a soltar despacio, porque no fue rápido, él me empezó a soltar y se fue cuando yo recé el Ave María. En ese momento, como que yo en ese momento vuelvo a dormir, hermano, y cuando vuelvo a acostarme, porque yo ya estaba durmiendo, pero yo vuelvo según a dormir otra vez, y veo que siento que otra persona viene, pero ahora era una mujer. Esta mujer venía con un rebozo, morado, pero a ella también le cubría el rostro
y también venía vestida también de negro, venía vestida de negro. Cuando este, yo la veo y ella se me sube arriba de mí, de mi cuerpo otra vez de vuelta. Se me sube, pero ella prácticamente cuando ella se me sube, ella me repite las mismas palabras que la otra persona me lo dijo, que lo dejara de hacer. Entonces, cuando ella me sangolotea también de mi brazo, me agarró de mis brazos fuerte y me dijo que lo dejara de hacer y después me empezó a ahorcar. Me empezó a ahorcar. Cuando que me empieza a ahorcar, yo sentía que me quedaba sin respiración y trataba yo de quitármela de encima. Cuando trato de quitármela de encima, yo sentí que me caí de la cama. Cuando me caigo de la cama, estábamos, yo estaba arriba de ella porque yo me caí y ella estaba ahora prácticamente en el suelo, pero abajo. Este, y, y cuando ella me tenía agarrada del cuello, me decía que la dejara de hacer. Y no sé, hermano, en qué momento yo tenía un rosario en la mano, no sé, porque yo no tenía nada, pero apareció un rosario en mi mano, que ese rosario agarré y prácticamente cuando ella me dijo que lo dejara de hacer y que dejara de rezar, porque ella me dijo con esas palabras, deja de rezar y deja de hacerlo. Entonces, cuando ella me dice esas palabras, yo tenía un rosario en la mano y ella empieza a abrir la boca como queriéndome hacer otra cosa. Y yo con este rosario se lo empiezo a meter, no sé qué fue lo que me pasó en ese momento, porque empiezo a metérselo en su boca de ella y empiezo como que a tallárselo en forma de rueda en su boca, pero ella abría una boca grande. Entonces, cuando ella empieza a abrir la boca y empiezo a agarrar el rosario con la propia mano, empezó a tallárselo sobre su boca, ella agarró y se desapareció, hermano. En ese momento, yo me sentí muy agitada y volví a despertar y le volví a contar a mi esposo lo que yo estaba teniendo. Entonces él me dijo que si estaba rezando otra vez y yo le dije que sí. Le dije, sí, es que yo no he dejado de rezar. Entonces él me dice, déjalo de hacer porque a lo mejor, como dicen que a lo mejor no quiere que reces. Y yo le decía, es que yo no lo estoy haciendo, porque en realidad lo estoy haciendo por mal o por nada. Le digo, yo lo quiero hacer, le digo, porque yo quiero ayudar a mi papá o no sé, a mis familiares, no sé. Entonces él me decía, pero ¿por qué estás teniendo esos sueños? Entonces yo le decía, le digo, no sé qué sea, le digo, no sé. Entonces ahí, mi hermano, que empiezo a ver esto, ¿no? Ese fue mi, mi sueño que tuve de esa forma, porque anteriormente también ya había tenido otro donde venían a molestarme, pero son mujeres que vienen y se suben arriba de mi cama y me empiezan a maltratar. Y no sé a qué se deba, hermano. Esto es lo que yo le platico a mi hermana, que no sé a qué se deba, que a mí me pasa esto. O, o bueno, ella dice, no sé a qué se deba porque ella reza, pero a ella nunca le ha pasado esto. Y a mí me ha pasado varias cosas que en sueño, porque no presente, simplemente en sueño, pero le digo a ella que no sé a qué se deba.